Mis hermanos, feliz día domingo, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera y la segunda lectura y el Santo Evangelio. Y al final, mis hermanos, vamos a recitar nuestro salmo y hacer una oración, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y también pues quiero mandar saludos a todos ustedes que nos escuchan ya desde este momento, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, en cualquier país. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios siga derramando bendiciones abundantes en su hogar, en su trabajo o en cualquier cosa que usted se disponga a realizar durante el día. Pida siempre del Señor, pida del Espíritu Santo para que le dé la sabiduría y poder llevar a cabo todo aquello que usted se dispone a hacer. Mis hermanos, también pues quiero recordarles que nos encontramos en el quinto domingo de Pascua. Continuamos recordando todo lo que el Señor realizó en su vida, realizó después de su muerte, después de que Él regresa, ¿verdad? Y se presentó ante los apóstoles para anunciarles que hay una resurrección. Y después de eso, vemos en las lecturas de Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles dan testimonio del Señor, cómo ellos entregan su vida para que todos conozcamos de la palabra de Dios, para que todos lo reconozcamos como nuestro Salvador. Les invito pues, mis hermanos, a que pongamos mucha atención de las lecturas de hoy día. Las lecturas de hoy día nos hablan cómo el Señor es la vid y nuestro Padre es el que nos poda, para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros aceptemos la corrección, ¿verdad? Porque muchas de las veces vamos por el mal camino y es necesario que el Señor nos dé una podadita, ¿verdad? Nos acomode, nos adentre de nuevo en su amor. Voy a comenzar pues, mis hermanos, y les pido que pongan mucha atención. Vamos a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 26 al 31. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, y si hemos leído, mis hermanos, la palabra de Dios de Hechos de los Apóstoles, estas bellas lecturas, nos damos cuenta de quién fue Pablo anteriormente. Su nombre era Saulo, pero era un hombre terrible, era un hombre que comenzó a perseguir a todo aquel que creía en la resurrección de Jesucristo y que creía que había una vida eterna. Por eso es que él se dedicó a perseguir a todos los cristianos, al igual que muchos que se estaban interesando por hacer lo mismo que Pablo. Entonces la persecución había sido muy terrible. Pero luego, cuando va a otro pueblo para conseguir más cristianos y llevarlos a la cárcel, pensó que iba a ser fácil. San Pablo, sabemos cómo se convirtió, sabemos cómo el Señor lo tocó, y por eso es que él se convirtió totalmente al Señor. Es que él reconoció en el Señor su grandeza. Todo lo demás lo consideró basura después de esto. Entonces, Bernabé lo presenta a los apóstoles
Les dice: no le tengan miedo. Este hombre se ha convertido en su totalidad al Señor. Él reconoce quién es el Señor. Y les comienza a hablar de cómo Pablo había conocido al Señor. Cuando ellos escucharon esto, lo aceptaron su predicación y aceptaron que realmente se había adentrado en el amor de Dios. Esto es grandioso, hermanos. Ojalá y nosotros también hayamos tenido ya ese encuentro con Jesús, así como lo tuvo San Pablo. Obviamente que no de la misma manera, ¿verdad? Porque él escuchó la voz, él escuchó a Jesús que le decía qué es lo que tenía que hacer. A nosotros nos habla de otras maneras. Cuando le pedimos al Señor qué realmente quiere de nuestra persona, qué es lo que Él quiere que hagamos en esta vida, cuando le pedimos esto en la oración, algo o alguien viene y se nos presenta y nos pide favores sobre todo esto: que nos dediquemos a la predicación o nos dediquemos a otras cosas en el nombre del Señor. O sea, enseñándole a los demás quién es Cristo, quién realmente fue y quién realmente sigue siendo para nosotros en esta vida. Y esto es lo que debemos enseñar. No debemos taparnos la boca para enseñar a nuestros hermanos la palabra de Dios. Pablo no tuvo miedo. Abiertamente les hablaba a los judíos de la palabra del Señor. A él lo querían matar porque les hablaba en griego. Es que la realidad, mis hermanos, este hombre estaba tan estudiado. Este hombre, cuando les hablaba en griego, les hablaba de cómo los griegos aceptaron también la palabra del Señor y cómo ellos hablaban de otra manera para con el Señor, y lo habían aceptado también en sus corazones. Y por eso es que a San Pablo lo querían matar, no lo aceptaban. Pero se dieron cuenta los hermanos, o sea los apóstoles y los que habían aceptado que él sí realmente se había convertido al Señor. Se dieron cuenta de esto y lo sacaron del pueblo y lo mandan a Tarso. Entonces, al final de esta lectura nos dice que estos pueblos ya gozaban de paz. En los últimos versículos dice: en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Animadas por el Espíritu Santo. O sea, ya nada, mis hermanos, los podía retener. Ya nada les impedía hablar abiertamente del Señor, porque habían aceptado ya todos estos pueblos que estaban en paz con mucho más facilidad. Les enseñaban lo que el Señor quería para sus vidas. Y por eso es que muchos aceptaron, y por eso es que las comunidades cristianas fueron creciendo en aquel tiempo. A esto se dedicaban los apóstoles y los discípulos seguidores de Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros llevar el mensaje, que esto no se detenga, sino que continuemos, hermanos, enseñándoles a los demás lo que Dios quiere en nuestra vida. Ahora voy a compartirles la segunda lectura, y la segunda lectura la vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 18 al 24. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijos míos, no nos amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos
permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hijitos míos, dice, no nos amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. Mis hermanos, muchas veces decimos amar, decimos querer a nuestros prójimos. ¿Y quiénes son nuestros prójimos? Todos aquellos que a veces nos causan problemas, que a veces nos levantan en falso tantas cosas, y nosotros comenzamos a odiarles. Eso no debe existir en un cristiano. Es difícil, claro que es difícil, pero cuando conocemos de Dios y Él nos ha enseñado ya su palabra, nos ha enseñado el amor, nosotros tenemos que imitarle. ¿Cuántas veces nosotros vimos o escuchamos de Jesús que Él odiaba a las personas? Nunca. Él amaba a todo mundo, inclusive a los que lo llevaron a la cruz. Y al final le dice a Dios, Padre, perdónales este pecado. No veas lo que han cometido. Y así tenemos que nosotros ser en nuestra vida, pero no lo somos. Somos rencorosos con nuestros hermanos. Y esto, mis hermanos, no nos va a ayudar para seguir en los caminos del Señor. Tenemos que sentir amor, ser amorosos con los demás, compasivos, tener conciencia en que Dios es el único que nos juzga y nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Por eso, estas lecturas tan hermosas hoy día nos invitan a que conozcamos a Dios y nos amemos los unos a los otros para que Él nos reciba en su reino en el último día. Hermanos, como les digo, no es nada fácil caminar y seguir los pasos del Señor. No es nada fácil. Pero cuando nosotros invocamos su nombre, cuando nosotros vamos ante el Santísimo y hablamos con Él, le exponemos todas nuestras dificultades y problemas, el Señor nos ayuda. Él puede hacerlo todo, pero nosotros tenemos que entregarnos totalmente a Él. Dice aquí claramente, amémonos no solamente de palabra, porque muchas veces decimos amar, pero por detrás le estamos dando la puñalada. No, hermanos, la palabra de Dios nos lo dice claramente. Amémonos los unos a los otros para que Dios nos ame. Dice, hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Dios todo lo conoce. Nosotros no podemos escondernos de nada. Nuestra conciencia nos reprocha cuando hacemos algo malo o cuando vemos mal a un hermano. Dios conoce que lo estamos juzgando o que lo estamos maldiciendo o que no lo aceptamos en nuestras vidas. Dios conoce todo esto. Y entonces, ya cuando nos damos cuenta del mal que estamos causando, la conciencia nos comienza a reprochar. Nos reprocha. Y sabemos bien, mis hermanos, que estamos haciendo un daño, que estamos causando un mal. Y en esto debemos nosotros reflexionar y hacer un cambio para que Dios nos acepte, para que Dios nos siga ayudando en todo lo que le pedimos, porque Dios nos ayuda. Pero si estamos haciendo algo malo, el Señor nos va a pedir cuentas y muy fuertemente nos va a reprochar. Cuando sentimos ese reproche, nos comienza a ir mal en la vida. Y es por eso, mis hermanos, porque Dios quiere nuestro cambio. Dios quiere que nos arrepentamos del mal que estamos causando. Por eso tengamos mucho cuidado de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para que Dios nos ame, así como Él quiere que amemos a nuestros hermanos, así amarle y Él nos va a amar. Dice,
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Este fue un precepto que Dios nos mandó a través de su Hijo, que nos ama. Él nos ama profundamente y nosotros tenemos que imitarlo, tenemos que seguir sus pasos. Dice: quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Fíjense bien, quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Es una realidad. Nosotros nos sentimos tranquilos, gozosos en el amor de Dios cuando hacemos su voluntad, cuando cumplimos sus mandamientos. Sentimos que Dios nos acompaña a donde quiera que vamos, donde quiera que nosotros estemos. No tenemos miedo a ningún peligro, porque sabemos que estamos haciendo su voluntad y Dios está con nosotros. Así nos aceche cualquier peligro en la vida, Dios está allí para protegernos. De una forma o de otra, mis hermanos, Él nos libera del mal que está por ocurrirnos. Pero tenemos que tener la confianza en Él, de que no nos deja solos ni un instante. Y así vamos a caminar hasta el final. No importa, mis hermanos, que muchas personas nos critiquen de lo que somos o hacemos, porque esto siempre va a suceder. Pero nosotros vamos a seguir con nuestra conciencia limpia ante Dios, para que Él nos siga llevando de su mano y nos conduzca por el bien. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No sé cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, conocen de estos frutos, que cuando vamos, ¿verdad? Vamos a las viñas, a esos campos tan hermosos, llenos de olivares. Sabemos que han tenido un buen cuidado cuando se ven verdes, cuando se ven hermosos. Sabemos que están bien cuidados porque los ha plantado y le sigue dando el mismo cuidado por mucho tiempo. Ese es Dios, el que da el cuidado a sus hijos, a los que se encuentran aquí en la tierra. Es el mismo Dios, el que nos protege y nos lleva de su mano. Es el mismo Dios, el que nos poda para que nosotros sigamos dando ese fruto. Y tenemos que dejarnos podar por Él, o sea, que el Señor nos corrija de todos nuestros males. Y así vamos a continuar, mis hermanos, en este caminar, llevando a cabo su mensaje. Dice claramente la palabra del Señor, que todo aquel que no da fruto lo arranca y lo echa al fuego. El fuego, ¿cuál es ese fuego? El fuego del infierno, el fuego que no se va a apagar. Y entonces, por eso es que nosotros hemos caminado según sus preceptos y hemos llevado a cabo, mis hermanos, de todo corazón lo que Él nos ha impuesto.
Porque realmente, mi Señor, nuestro Señor Jesús, Él nos encamina. Él es ese sarmiento que es regado, que nosotros somos esas guías, esas uvas que dan fruto a través de su enseñanza, a través de lo que Él vino y nos enseñó. Nosotros permanecemos en la vid es Jesús, esa vid que si nosotros somos arrancados de allí, ya no volveremos a dar fruto, ya no volveremos a dar lo que el Señor quiere que demos. Por eso, hermanos, tenemos que permanecer en esa vid, tenemos que permanecer en Jesús, para que Él nos siga enseñando a través de los días, a través de los años, a través de cualquier tiempo que nosotros vivamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Porque no vamos a ser eternos, estamos de paso y un día se nos va a acabar la vida. ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguemos ante Jesús? ¿Qué realmente le vamos a decir cuando estemos ante su presencia, ya que Él es un juez justo, un juez que nos va a tirar ya sea para el infierno o ya sea para su gloria? Hermanos, sabemos bien que todo esto existe y todo esto va a suceder un día. Muchos hermanos separados dicen que esto no existe, que esto solamente son cuentos, pero la realidad, mis hermanos, todo esto es una realidad. Un día, si esto no existiera, entonces ¿para qué nos portamos bien? Si esto no fuera verdadero, ¿de qué nos serviría a nosotros llevar una buena vida? De nada. Entonces, por eso tenemos que seguir llevando a cabo, mis hermanos, lo que hacemos en nuestras vidas, realizar lo que el Señor nos pide, para que nuestros hermanos lo conozcan y un día se integren también y se unan a esa vid que es Jesús. El Padre es el que nos riega, el Padre es el que nos echa fertilizante, lo que se ocupe para que esa viña siga dando fruto. Nosotros estamos en este mundo no inútilmente, sino que estamos aquí para cumplir la voluntad del Señor y la voluntad de Dios Padre. Para eso estamos aquí. ¿De qué sirve que nosotros, verdad, como muchas personas que viven en el mundo, que solamente se preocupan por vivir felices en fiestas, en las drogas, en la prostitución, en toda clase de diversión? Ellos son felices. Esas personas ni siquiera se preocupan por conocer al Señor. Hoy en la actualidad vemos cómo nuestra juventud se preocupa por tantas cosas inútiles. Vemos cómo muchos jóvenes les encanta andar de fiesta en fiesta. Les encanta ir a los clubs, les encanta ir a los conciertos, les encanta ir a tantas partes. Pero ¿qué sucede? Todos estos jóvenes están vacíos. Todos estos jóvenes, ninguno de ellos se interesa por el Señor. Ni siquiera saben trabajar, ni siquiera saben mantenerse por sí mismos. Tienen que estar casi siempre junto a su padre y su madre para que les dé de todo, para que les dé comida, para que les dé sustento, les dé un hogar, porque no pueden mantenerse por sí mismos. Son totalmente inútiles nuestros jóvenes de hoy en la actualidad. ¿Y qué sucede? Esto se está perdiendo, mis hermanos. Estos son como sarmientos ya echados al fuego, porque nada ni nadie les habla del Señor. Y si les hablamos, no les interesa. No se interesan por el Señor. Y es una tristeza que nosotros estemos viendo a nuestros jóvenes perderse en su totalidad. Hermanos, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir preocupándonos por ellos para que se alejen de la maldad y conozcan al Señor, se unan a esa vid que realmente puedan un día dar frutos. Y también hablarles del sacerdocio, ¿verdad? A nuestros jóvenes nunca les hablamos del sacerdocio, casi siempre les hablamos de que queremos una familia, de que se unan a una mujer y tengan hijos, para así poder nosotros ser abuelos. Eso no es tan importante. Lo más importante, mis hermanos, es que conozcan de Dios
Y si pueden llegar al sacerdocio, qué mejor. Pedir a nuestro Dios para que esto no se termine, porque si un día se termina, todo esto se va a ir abajo. Como ha estado sucediendo en muchos países del mundo, que los templos están siendo cerrados. ¿Por qué? Porque ya no se les habla, porque ya las personas no quieren y no se interesan por el Señor. Es más, ya no hay sacerdotes en esas comunidades. Por eso tenemos que seguir orando, pidiéndole al Señor para que esta vid no sea arrancada en su totalidad, sino que Jesús mismo nos enseñe cómo seguir sus caminos, nos enseñe cómo nosotros debemos vivir unidos a Él para no perdernos en este mundo que nos traiciona a cada instante, este mundo que a nosotros no nos ayuda absolutamente nada, sino solamente la palabra de Dios, la que nos da el fruto, la que nos enseña realmente qué es lo que tenemos que hacer en nuestro diario caminar. Seamos pues, mis hermanos, esos frutos que el Señor da a través de esta vid, ¿verdad? Que seamos buenos como el Señor, imitémosle en lo que Él realizó en su vida cuando estuvo entre los hombres, enseñándoles a sus apóstoles, a sus discípulos, a que le siguieran y enseñaran tal y como Él enseñó. Así es que, hermanos, dediquémonos pues en lo que el Señor siempre nos invita que hagamos en nuestra vida, para que un día, hermanos, estemos todos unidos en esa vida y nunca termine de dar frutos en nuestra vida eterna, que vamos a ser un día felices, sin sufrimientos ni nada. Ahora les invito pues, hermanos, a que hagamos una oración, que recitemos nuestro salmo. El salmo es el número 21 y dice así, si gustan repetir después de mí: bendito sea el Señor, aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor, aleluya. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea, Señor, por siempre, y que siempre, Señor, nos conduzcas por el bien. Que tú, siendo esa vid, Señor, sigamos unidos a ti, sigamos haciendo tu voluntad y sigamos dando fruto en esta vida. Ayúdanos, Señor, fortifícanos, danos la fuerza que realmente necesitamos para continuar. No permitas que nos debilitemos, que a veces con nuestras enfermedades quedamos débiles. No podemos, Señor. Nos sentimos totalmente frustrados ante esa enfermedad y sentimos no poder continuar, Señor. Danos la fuerza, danos el camino a seguir, Señor, para que esa vid que eres tú continúe dando ese fruto en nosotros y entregando a nuestros hermanos y hermanas la verdad, que aprendan y conozcan de ti, Señor, para que te sigan a ti, Señor, que eres la vid, y se unan también a ti, Señor, y den al igual que muchos ese fruto que es tan necesario, para que nuestros hermanos y hermanas se unan y no anden perdidos en este mundo que nos traiciona a cada instante, Señor. Este mundo que no nos ofrece nada, sino solamente maldad, traición en nuestras vidas, Señor. Enséñanos pues a seguirte de todo corazón y que siempre, Señor, estemos dispuestos a llevar a cabo tu mensaje. Ese mensaje, Señor, que tú nos enseñaste cuando estuviste entre nosotros y que hoy en la actualidad conocemos a través de todos tus escritos, Señor.
para que vivamos según la voluntad de Dios Padre y hagamos siempre tu voluntad, Señor Jesús, en esta vida. Que siempre tratemos de imitarte, Señor, en lo que tú realizaste en esa vida, para que nosotros un día lleguemos a encontrarnos contigo eternamente, Señor. Que ese sea nuestro pensamiento siempre que caminemos, siempre que vayamos a cualquier lugar del mundo. Que sea ese nuestro vivir, que sea esa nuestra vivencia. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, ¿cómo no pedirte a ti que nos sigas instruyendo, que nos sigas dando la sabiduría, que nos sigas abriendo el entendimiento para conocer cada día más de Dios y hacer siempre su voluntad y aprender según tú nos inspires, bendito Espíritu? Porque tú nos inspiras todo lo que nosotros llevamos a cabo cada día y lo enseñamos según la voluntad de nuestro Dios. Por eso, Espíritu Santo, te invocamos en nuestras oraciones para que tú sigas abriendo esas mentes que muchas de las veces están totalmente tapadas. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, como siempre, te invocamos también a ti, Mamita del Cielo, para que vayas ante Jesús cada día y le pidas por nosotros, tus hijos aquí en la tierra. Que nos enseñes, Mamita María, a hacer como tú, a aceptar todo lo que nos venga cada día. Que seamos conscientes de que tú, Mamita del Cielo, que estás junto a Jesús, nos vas a enseñar y nos vas a llevar por el bien para hacer la voluntad de nuestro Dios. Madre Santísima, intercede pues ante Él para que nosotros vivamos y hagamos siempre su voluntad sin detenernos en este caminar. Gracias, Mamita María, gracias por todo lo que nos has enseñado, que a través de ti hemos conocido. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios Padre con esas palabras que Jesús mismo nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por haberme acompañado en este hermoso domingo. Que Dios le bendiga, que Dios siga derramando bendiciones sobre sus hogares. Y no se olviden, mis hermanos, de hacer la voluntad de Dios. Les recuerdo pues que Él es la vid y el Padre es el que nos poda, es el que nos enseña, es el que nos conduce por el bien si nosotros así lo queremos, para no ser cortados en su totalidad. Les pido pues, mis hermanos, también sigan orando por nosotros, que nosotros lo haremos por ustedes, ya que todos necesitamos orar los unos por los otros. Y como decía la segunda lectura, amémonos los unos con los otros, como Dios nos amó. El amor, que el amor se vea, y no solamente de palabra, sino con hechos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz domingo.